Buenos días, vamos a comenzar con la clase de física correspondiente a la semana 18, que corresponde a la parte final del temario. Vamos a estudiar algunos conceptos de la física moderna, también llamada física contemporánea, ¿no? A comienzos del siglo XX existieron dos teorías que se desarrollaron de modo paralelo, de manera independiente, a las cuales se le denomina, pues, física contemporánea. Una de ellas fue la teoría de la relatividad especial de Einstein, que se basa en dos postulados. Uno de ellos es un postulado general que dice que la rapidez de la luz es lo único absoluto, ya que siempre es constante. Y a partir de esos postulados predijeron, los postulados condujeron a la predicción de fenómenos relativistas como la contracción de la longitud, la dilatación del tiempo, que es lo que vamos a estudiar, ¿no?, a continuación. Ahí pueden ver ejemplos de esos fenómenos, dilatación del tiempo y contracción de la longitud, como también de otros, ¿no? En cuanto a la otra teoría que se desarrolló paralelamente, se llamó teoría de los cuantos. Física cuántica fue el nombre que posteriormente se quedó, ¿no? O sea, se convino en denominar, ¿no? Y esta se basa en principios fundamentales como es la el comportamiento de la luz, ¿no? La luz dice que de naturaleza dual, se comporta como onda en unos experimentos, en otros se comporta como partícula. Y fue precisamente el análisis del comportamiento de la luz, ¿no?, lo que esencialmente condujo al desarrollo de la llamada teoría cuántica. Se plantearon nuevos principios que permitieron explicar fenómenos en el nivel atómico, subatómico. Uno de ellos es el efecto fotoeléctrico. También se pudo explicar la producción de rayos X, la producción de rayos láser, ¿no?, lo cual tienen gran aplicación práctica, ¿no? Entonces comencemos con los postulados, primero de la relatividad especial, teoría, como le dije, que se desarrolló de modo independiente, ¿no?, por Albert Einstein, ¿no? Se puede enunciar así, son dos postulados. El primero se puede enunciar así: las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. Ya se ha visto en la semana 5 lo que era un sistema de referencia inercial, aquel que objeto u observador que está en reposo o tiene movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces a eso se le llamó sistema de referencia inercial. Y este primer postulado afirma, pues, que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. Veamos qué significa esto, ¿no? Con un ejemplo. Supongamos que tenemos una nave espacial en reposo, dentro de la cual se realiza un experimento, por ejemplo, la caída libre. Entonces un observador en el interior describe la caída libre con las fórmulas habituales, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasa si la nave está en movimiento, ¿no? Si la nave está en movimiento, el observador, ¿no?, describe la caída libre de modo idéntico, es decir, utiliza las mismas ecuaciones. Por eso se dice que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. Además, esto condujo a las siguientes conclusiones: de que ningún experimento puede distinguir el estado de reposo, lo que es relativo en realidad, no existe reposo absoluto, del MRU, movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? No hay experimento que pueda distinguir o pueda demostrar si un observador u objeto está en reposo o tiene MRU. Y además de aquí también esto implica que no existe ningún sistema de referencia absoluto, ¿no?
Precisamente este fue una de las razones o la razón principal por la cual se desarrolló esta teoría, ya que antiguamente se pensaba que había una sustancia etérea llamada éter, ¿no? Que era considerado como sistema de referencia absoluto. Entonces había dudas sobre eso, ¿no? Se requería entonces, pues, que las ecuaciones de la física, la ley de la física sean las mismas en todos los sistemas de referencia y no lo eran, ¿no? Entonces, por esa razón, eh, este postulado, ¿no? Mm, resolvió ese problema, ¿no? De que no existe el sistema de referencia absoluto, sino todos son relativos, ¿no? Y las leyes de la física deben ser las mismas, o sea, la caída libre, por ejemplo, en ese ejemplo que ven ahí, se debe describir con las mismas ecuaciones, ya sea que esté en reposo o ya sea que la nave esté con movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces, es el primer postulado. El segundo postulado se refiere a que lo único absoluto es la rapidez de la luz en el vacío, ¿no? También se puede enunciar que la rapidez de la luz en el vacío, que es 300.000 kilómetros por segundo, o sea, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, es constante para cualquier observador, independientemente de su movimiento o del movimiento de la fuente de luz. O sea, el observador puede tener cualquier tipo de movimiento, no necesariamente el movimiento rectilíneo uniforme, incluyendo también la fuente de luz, ¿no? Entonces, en ese sentido, este postulado, este segundo postulado es general, ¿no? No solo se aplica a sistemas de referencia inerciales, sino a todos los sistemas de referencia, sean inerciales o no inerciales. Acá también veamos un ejemplo para mostrar este fenómeno. Vamos a suponer que tenemos un observador con una linterna, un puntero láser, ¿no? Un observador O, y otro moviéndose en una nave con una velocidad, otro observador O' moviéndose en una nave con una velocidad cualquiera, ¿no? Cualquiera puede ser la velocidad, puede haber aceleración, inclusive, ¿no? El movimiento puede ser cualquiera. Entonces, el observador O enciende, por ejemplo, el puntero láser y cuando se mide la rapidez de la luz en el espacio libre, por un observador o en reposo, vamos a suponer, el movimiento va a ser, el valor va a ser el mismo que el medido por otro observador. Si otro observador o prima tiene cualquier tipo de movimiento y también mide la rapidez de la luz, también va a medir el mismo valor, ¿no? Eso condujo a la conclusión de que los observadores O y O' siempre medirán la misma rapidez C, ¿no? Cualquiera que sea el tipo de movimiento. Y de aquí se sigue también que como C es un número finito, es una cantidad finita, no existe una rapidez infinita para la transmisión de información. Es decir, la transmisión de información mediante la luz o ondas electromagnéticas no es instantánea, ya que la rapidez máxima tiene un valor finito, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ya, ese es el segundo postulado. A partir de estos postulados, se- estos postulados condujeron a la predicción de fenómenos relativistas. Uno de ellos es la dilatación del tiempo, que vamos a estudiar a continuación. La dilatación del tiempo significa que el intervalo de tiempo, para abreviar el tiempo T sub cero, transcurre más lentamente en un sistema de referencia en movimiento, por ejemplo, un observador con movimiento rápido, ¿no? En una nave, por ejemplo, que el intervalo de tiempo T en un sistema de referencia en reposo relativo. Y eso se expresa así. T sub cero, o T primero, es el intervalo de tiempo medido en el sistema de referencia en reposo relativo. Y T sub cero es el intervalo de tiempo medido en el sistema de referencia en movimiento rápido, ¿no? Y también se llama tiempo propio, ¿no? O sea,
¿Por qué se llama dilatación del tiempo aquí en la fórmula? Porque esta cantidad que está como raíz cuadrada aquí abajo, 1 - b sobre c al cuadrado, es menor que 1, así que esta fracción es mayor que 1. O sea, quiere decir que t, el tiempo medido en un sistema de reposo relativo, los intervalos de tiempo medidos en un sistema de referencia de reposo relativo son mayores que los intervalos de tiempo medidos en un sistema de referencia con movimiento rápido, ¿no? El movimiento rápido se refiere a que la velocidad es comparable a la velocidad de la luz, ¿no? En el vacío. Por ejemplo, la mitad, las 3/5 partes, las 3/4 partes, las 4/5 partes. Eso se llama movimiento rápido. Y movimiento lento o reposo relativo significa que la velocidad es muy pequeña, ¿no? Comparada con la velocidad de la luz. Por ejemplo, la velocidad de un auto cualquiera o inclusive de un avión, ¿no? Son pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. Ese es movimiento lento. Entonces, cuando el movimiento es lento, no se observa que el tiempo transcurre de manera diferente en un sistema de reposo que en un sistema en movimiento rápido. Pero cuando el movimiento es rápido, entonces ahí sí el tiempo transcurre más lentamente, ¿no? Esto condujo también a la famosa paradoja de los gemelos, que consiste en lo siguiente. Imaginen que dos personas gemelas, dos hermanas gemelas, una en la Tierra y otra en una nave por emprender un viaje, ¿no? Entonces el tiempo transcurre igual para ambas, ¿no? Antes del viaje. Ahí no se nota nada sobre la dilatación del tiempo o la alteración de los intervalos de tiempo en los relojes, ¿no? Entonces no son afectados los relojes. Pero ¿qué pasa si la nave tiene un movimiento rápido y después regresa? Entonces el movimiento rápido va a afectar la marcha del reloj que viaja con movimiento rápido. Eso significa que el tiempo transcurrido más lento en la nave en movimiento rápido que en la Tierra. Entonces, así que cuando retorna la hermana gemela a la Tierra, entonces ve que sigue siendo relativamente joven, en cambio su hermana ha envejecido, ¿no? Eso se debe a que el tiempo en un sistema de referencia en reposo se dilata, es mucho más grande. Entonces acá, por supuesto, después del viaje, el tiempo en la Tierra, o sea, en el sistema de referencia en reposo, es mayor que el intervalo de tiempo eh, medido en la nave con movimiento rápido, ¿no? Entonces, este es un ejemplo representativo, se llama paradoja de los gemelos, se llama, de la dilatación del tiempo. Veamos observaciones sobre este fenómeno. Miren, la persona que se quedó en la Tierra ve que describe que la hermana gemela o la otra persona que viaja con movimiento rápido en su reloj va a transcurrir más lentamente el tiempo, ¿no? Pero también a la inversa se cumple, es decir, la persona que está en movimiento rápido va a ver que se aleja con movimiento rápido la persona que se quedó en la Tierra y para ella el movimiento de la persona que se aleja y que se quedó en la Tierra va a hacer pues que el tiempo transcurre más lentamente. O sea, lo mismo se puede describir una hermana gemela como la otra. Todo depende de qué sistema de referencia se describen. Y esa es la primera observación, ¿no? Que están leyendo ahí. El observador entonces de la nave ve que el observador en la Tierra se mueve, es el que se mueve, es el que se aleja, por ejemplo, y que su reloj marcha más lento. O sea, las dos describen lo mismo. La paradoja está que cuando físicamente se vuelven a encontrar,
una está envejecida y la otra no. La otra observación se refiere a la simultaneidad de los acontecimientos, ¿no? En movimientos lentos o en reposo relativo, cuando uno enciende dos focos a la misma vez, entonces uno dice, bueno, se encienden simultáneamente, ¿no? O dos sonidos emitidos, no sé, eh, por los parlantes, ¿no? Dice que se emiten simultáneamente, pero eso no es cierto cuando uno de los objetos tiene movimiento rápido, ¿no? Cuando uno de los objetos tiene movimiento rápido y otro está en reposo relativo, cualquiera de ellos no va a describir los acontecimientos, ¿no? Simultáneamente. Por ejemplo, veamos este ejemplo. Imaginemos una persona en un vagón o un coche, ¿no? A la persona que está dentro del vagón, es normal, como si estuviéramos dentro de una habitación, ¿no? Los focos se encienden simultáneamente. Pero para una persona en reposo relativo, como la persona ve, el observador ve, mm, percibe que la persona que viaja en el vagón con movimiento rápido debe de describir el encendido de los focos en tiempos diferentes. Es decir, para el observador B, los focos no se encienden simultáneamente, ya que los focos que viajan con movimiento rápido, ¿no? Son afectados por el movimiento, o sea, por la velocidad, ¿no? Por esa razón, un observador, como ve en el reposo relativo, ve, describe a los focos, ¿no? Que no se encienden simultáneamente, ¿no? Eso se debe entonces a la relatividad del tiempo, ¿no? Entonces también no existe tiempo absoluto, ¿no? En ese sentido, ¿no? No existe un tiempo absoluto, ¿no? El tiempo es afectado, o los intervalos de tiempo son afectados por el movimiento, ¿no? Si el movimiento es rápido, entonces ya no se puede decir de que los acontecimientos los acontecimientos se producen de manera simultánea. Por ejemplo, el encendido de los focos no se producen de manera simultánea cuando el movimiento es rápido, ¿no? Pueden ver en la figura de abajo, ¿no? Ya, esta es otra observación que es una consecuencia de la relatividad del tiempo, ¿no? O mejor dicho, para ser más exacto, de la dilatación del tiempo, del fenómeno de la dilatación del tiempo. Veamos un ejemplo. Vamos a los ejercicios. Podemos comenzar con el número 2, ya que falta más teoría para responder la número 1. Empecemos con el número 2, que se refiere a la dilatación del tiempo. Dice, una nave espacial viaja con rapidez v igual 0,6 c, o sea, las 3/5 partes de la rapidez de la luz. 0,6 es la 3/5 parte. Entonces, es movimiento rápido, ¿no? En el instante dice en que pasa frente a la Tierra, el piloto ajusta su reloj a las 10 de la mañana. Si la nave pasa, dice, a las 10:20 frente a una estación espacial que también está en reposo respecto a la Tierra, ¿a qué hora es en la estación espacial cuando pasa la nave? Ya, entonces, esto también para aclarar. Bueno, algo pasó hubo una desconexión, ¿no? Algo pasó, hubo una desconexión. Entonces vamos a volver a repetir el ejercicio 2 que ahí vamos a estudiar, ¿ya? Entonces nuevamente le voy a compartir la pantalla. Un momento, ya. Ahora sí está bien. Ya. Ya, entonces retomamos
Retomamos nuevamente la clase. Voy a volver a repetir el tema que estábamos tratando, que es el otro fenómeno relativista llamado contracción de la longitud, ¿ya? La longitud medida por un observador con movimiento rápido es menor que la longitud medida por un observador en reposo relativo, ¿no? Eso se expresa por esa ecuación que ven ahí. L es la longitud medida por el observador con movimiento rápido. Ahí lo podemos poner acá, movimiento rápido, acá podemos agregar eso con movimiento rápido. Ya les he dicho que movimiento rápido se refiere a que la velocidad es comparable a la velocidad de la luz, ¿no? Ya, a eso se refiere. Ya, y la longitud medida por el observador en reposo relativo también se llama longitud propia, ¿no? Ya saben que ve la rapidez, ¿no? El observador con movimiento rápido respecto al otro observador. Ya, un ejemplo que se dio fue que, por ejemplo, un observador en reposo en la Tierra mide una distancia desde la Tierra, por ejemplo, hasta Marte, ¿no? Eso se llama longitud propia. Pero ¿qué pasa si un observador tiene movimiento rápido, viaja en una nave, ¿no? Con movimiento rápido, ¿no? Entonces la distancia entre la Tierra y Marte se acorta, es menor, ¿no? Entonces a eso se le llama contracción de la longitud. Entonces las longitudes también son afectadas por el movimiento rápido, no por el movimiento lento o cuando uno está en reposo relativo. Ahí no se detecta la longitud de la variación de la longitud de un objeto. Para que se detecte el observador o un objeto debe estar con movimiento rápido. Ahora, esto que están viendo ahí también se cumple al revés, ¿no? Es decir, o sea, es un fenómeno recíproco. Es decir, un observador en reposo relativo ve que la longitud de una nave que había medido inicialmente cuando estaba en reposo L sub 0, cuando ésta se mueve con movimiento rápido, va a medir una longitud menor, o sea, se acorta la longitud de la nave. O sea, esto también se cumple, como pueden ver, al contrario, ¿no? El observador puede estar en movimiento rápido y el objeto o los objetos de reposo relativo, o al revés también. El objeto, en este caso la nave, puede estar en movimiento rápido y el observador en reposo relativo, y se cumple lo mismo, ¿no? Ahora, la otra observación acá es que la contracción de la longitud solo se produce en la dirección del movimiento, ¿no? No hay deformación en la dirección transversal al movimiento, ¿no? Solo en la dirección del movimiento nada más, ¿no? Y ahora sí veamos el ejemplo donde se había interrumpido, ¿no? Se había interrumpido justo cuando íbamos a ver este ejemplo 3, ¿no? Ahí vi que se interrumpió, ¿no? Dice, una nave se desplaza frente a un observador con una velocidad 0,6 c. Esa velocidad es grande, es el movimiento es rápido. La longitud de la nave medida en reposo, cuando el observador está en reposo, cuando el observador está en reposo, cuando el observador está en reposo, es de 20 metros. Esa es la longitud propia, ¿ya? Entonces hay dos preguntas. La primera dice, determine la longitud de la nave medida por el observador. Si esta es la nave que tiene movimiento rápido, entonces cuando ya tiene movimiento rápido, el observador que está en reposo relativo va a medir una longitud ya contraída, ¿no? O sea, menor, ¿no? Que la longitud propia. Y eso es lo que vamos a calcular primero. Para ello usamos la fórmula de la contracción de la longitud. Reemplazamos ahí los datos. Ya saben que L sub 0 es 20 metros, es la longitud propia, ¿no? B es 0,6 C, o sea, 3 quintos de C, ¿no? 1 menos 3 quintos de C por el teorema al cuadrado, por el teorema de Pitágoras da 4 quintos al cuadrado, ¿no? El 4 quintos al cuadrado que está acá sale fuera de la raíz, ¿no? Entonces va a quedar 4 quintos de 20 y eso da 16 metros. Entonces queda comprobado pues que se ha contraído la longitud, ¿no? Inicialmente era 20 metros, ahora es 16 cuando el movimiento es rápido, ¿no? La segunda pregunta es ¿cuánto tiempo tarda en pasar la nave delante del observador? El tiempo que tarda la nave en pasar delante del observador es el tiempo que demora en recorrer su longitud, que en este caso es la longitud contraída. Como
rapidez es distancia entre tiempo o tiempo es distancia entre rapidez, escribimos eso. La distancia es L, vuelvo a repetir. La rapidez es dato, 0,66. No olvidar que C es 3 por 10 a la 8, ¿no? Metro por segundo. Lo reemplazamos ahí abajo. Entonces arriba va a quedar 16, abajo va a quedar 18, o sea, 8 entre 9. Eso da 0,8888, infinito decimales. Consideremos tres de ellos nada más. El 10 a la 8 sube. Ahora, como las alternativas están en nanosegundos, entonces un nanosegundo es 10 a la menos 9 segundos. Acá se cancela el 10 a la menos 9, sube, queda 10 arriba por 0,888, va a quedar 8,88. Y para este caso, en nanosegundos, ¿no? No hay respuesta, ¿no? Entonces, las respuestas correctas son 16 metros, la longitud, y el tiempo es 8,88 nanosegundos, ¿ya? No hay alternativa en el boletín que tienen, ¿no? Entonces, las dos alternativas correctas son 16 metros y la otra es 8,88 nanosegundos, ¿no? Bien, entonces ahora sí ya hemos visto pues el problema 3 donde se había interrumpido la señal, ¿no? Continuemos con la teoría para poder contestar la primera pregunta. No olvidar que ha quedado pendiente la primera pregunta que es de teoría, pero faltaba teoría. Entonces continuemos con la teoría para contestar la primera pregunta, ¿no? Entonces vamos a la teoría nuevamente. Vamos a la teoría nuevamente. El siguiente punto de la teoría es lo que se entiende por masa relativista. Así como el movimiento rápido afecta a la marcha de los relojes, o sea, los intervalos de tiempo, y también a la longitud, ¿no? También el movimiento rápido afecta a la masa, ¿no? De un cuerpo. La masa de un cuerpo con movimiento rápido respecto a un observador, por supuesto, aumenta con la rapidez según esta ecuación, ¿no? Es decir, como depende de la rapidez, a mayor rapidez, como lo de abajo es menor que uno, cuando mayor sea la rapidez, más pequeño será el denominador y va a aumentar la masa entonces, ¿no? La masa aumenta, ¿ya? La masa aumenta. Eh, la masa m sub 0 también se llama masa en reposo, ¿no? Ve la rapidez del cuerpo. Por ejemplo, si tenemos una nave que está en reposo, ¿no? Esa masa se llama masa en reposo. Corresponde al cuerpo que está en reposo relativo, ¿no? Pero ¿qué pasa si esa nave se mueve con una gran rapidez, tiene movimiento rápido? Entonces la masa va a ser otra, va a variar. En este caso va a disminuir porque el movimiento rápido hace que, va a aumentar, perdón, porque el movimiento rápido hace que aumente la masa. O sea, va a existir más resistencia al movimiento, o sea, a la aceleración. Y eso viene descrito por la ecuación de arriba, ¿no? Observaciones de acá. Si la rapidez del cuerpo es cero, como el que ven ahí a la figura del lado izquierdo,
La masa permanece constante, pues, ¿no? Se llama masa en reposo. Es más, la ecuación que está arriba, al poner B igual a cero, en la ecuación que está arriba, se reduce la masa a la masa en reposo. Ahora, ¿qué pasa si el cuerpo alcanzara la rapidez de la luz? Lo cual no es posible porque es un límite la rapidez de la luz, ¿no? Es un límite superior para las velocidades de los cuerpos materiales, ¿no? Pero ¿qué pasa si un cuerpo material alcanza la velocidad de la luz? Entonces su masa se hace infinita, ¿no? Y se requeriría una fuerza infinita para poder acelerar al cuerpo. Esa es otra observación, entonces. La tercera observación que ven ahí es que, como le dije, C representa un límite de velocidad, ¿no? Se representa la máxima rapidez que ningún cuerpo material podría alcanzar, ¿no? Entonces, el tiempo, los intervalos de tiempo dependen de la velocidad del movimiento, las longitudes también, la masa también, como pueden ver, ¿no? Y ahora sí, ya con esto podemos contestar la primera pregunta de teoría que había quedado, ¿no? La primera pregunta de teoría. Vamos a la teoría. O que diga los ejercicios, ¿no? Número uno les había dicho. A ver, vamos al número uno. Dice, respecto a los postulados de la relatividad, ¿no? En especial de Einstein, indique verdadero o falso, ¿no? Primera proposición, la rapidez de la luz es invariante, dice, en todos los sistemas de referencia inerciales. Veamos. Bueno, esta es ya una conclusión que vimos al comienzo, ¿no? De que el único absoluto es la rapidez de la luz en el vacío, ¿no? Ahí falta agregar eso en el vacío. Cualquier observador, ya sea en reposo relativo o cualquiera que sea el movimiento, siempre va a medir la misma rapidez, 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Ambos miden 100. Entonces esto es verdadero, pues. Eso ya está claro, ¿no? La segunda proposición, las mediciones, dice, de los intervalos de tiempo y de las longitudes son independientes, o sea, dice que no dependen del movimiento del sistema de referencia inercial. Ahí falta también aclarar, ¿ah? No dependen, son independientes del movimiento de los sistemas de referencia inercial. Entonces, ahí falta aclarar la proposición. Entonces, son independientes, dicen, del movimiento, eso es falso, porque dependen del movimiento. Cuando el movimiento es rápido, entonces va a afectarse la medida de los intervalos de tiempo y de las longitudes, ¿no? O sea, los intervalos de tiempo se dilatan, las longitudes se acortan, ¿no? Eso ya hemos visto, ¿no? Esta es la dilatación del tiempo y las longitudes se acortan. Esta es la contracción de la longitud, ¿no? Ya que dependen de la velocidad, por lo referente. Entonces, eso es falso, ¿no? Eso es falso.
Y la tercera dice que la masa de un cuerpo en movimiento rápido se supone, disminuye con la velocidad, ¿no? Ahí falta aclarar también, ¿ya? Disminuye con el aumento de la velocidad, debería decir, ¿no? Para aclarar, ¿no? Porque si la velocidad aumenta, la masa aumenta, ¿no? Miren, eso lo acabamos de estudiar, ¿no? Eso lo acabamos de estudiar ahorita, ¿no? Según esta ecuación, la velocidad aumenta, lo de abajo, o sea, lo que está en la raíz cuadrada en el denominador, se hace más pequeño, entonces la masa m va a aumentar, ya que esa fracción que está a la derecha, al ser cada vez la velocidad mayor, ¿no? Va a ser, entonces va a aumentar esa fracción que está a la derecha, o sea, esa razón m sub 0 sobre la raíz cuadrada de 1 sobre, eso va a ir aumentando, se aumenta la velocidad, entonces la masa aumenta, entonces también falso, ¿no? Entonces la respuesta es verdadero, falso, falso. Esa es la respuesta. A ver, ustedes tienen un minuto para repasar nuevamente estas proposiciones que resumen la teoría que se ha estudiado hasta el momento, ¿ya? Bien, entonces continuamos todavía con la teoría de la relatividad especial. Ya hemos visto ahorita al final que la masa también es afectada por el movimiento rápido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la energía? La energía también es afectada por el movimiento rápido. Y otra cosa más sorprendente, ¿no? Que así un cuerpo se encuentra en reposo relativo, posee energía propia, llamada también energía de existencia, ¿no? O energía en reposo, también se le llama. Entonces, ese planteamiento fue propuesto por Albert Einstein también de manera independiente a la relatividad, ¿no? Si como están escuchando, no tiene nada que ver con la relatividad, ¿no? O sea, un cuerpo en reposo relativo posee energía propia, llamada energía en reposo o energía de existencia, también se le llama. No se requiere que tenga movimiento rápido. Entonces veamos eso. Eso también se llamó en relación de equivalencia, ¿no? Más energía, ¿no? Que es independiente de que si el movimiento es rápido o es lento, el movimiento, eso no importa, no importa. Veamos entonces ese siguiente punto, la relación de equivalencia entre la masa y la energía. La energía en reposo de un cuerpo se relaciona con su masa en reposo por la ecuación que está acá. Y esto nada tiene que ver con la relatividad, vuelvo a repetir. Claro, esto se generaliza, ¿no? Con la teoría de la relatividad. Esto también es válido para grandes velocidades, ¿no? O sea, para el movimiento rápido. Esto también es válido para el movimiento rápido. Ya se llama, pues, ecuación, la relación de equivalencia se llama más energía relativista, ¿no? Ya se llama así, ¿no? Relación de equivalencia más energía relativista se llama ya, ¿no? Esta es relación de equivalencia más energía no relativista. Ya, pero veamos el significado, ¿no? Vamos a suponer que tenemos
barras metálicas, por ejemplo, barras de oro, ¿no? En un estado inicial tiene una masa en reposo, ¿no? Y también posee una energía en reposo llamada energía de existencia, las cuales son equivalentes, como pueden ver ahí en el lado izquierdo, ¿no? ¿Ya? Todo cuerpo material posee energía de existencia o energía en reposo, ¿no? Que es equivalente a su masa en reposo, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si le suministramos energía, o sea, calor? La ecuación de arriba nos dice que el calor es energía. Bueno, entonces el calor debe tener masa, ¿no? Porque es equivalente a la masa. Así que en el estado final, las, esas piezas de oro, esas barras de metal, ¿no? Deben incrementar su masa, ¿no? Porque si se le suministra energía adicional, como la energía es equivalente a la masa, las barras metálicas van a ganar masa, van a ganar masa. Ganan energía, ganan masa. Y eso está justificado por esa relación de equivalencia que tienen ahí. Entonces, el incremento de la masa ahí es igual al incremento de la energía, de la masa en reposo, por supuesto, es igual al incremento de la energía en reposo entre C al cuadrado, ¿no? Ya, ese es el significado. Observaciones. Primero, la masa es una forma de energía, ¿no? O sea, la masa tiene energía y la energía tiene masa. O sea, se dice que la energía es una forma de masa también. La energía tiene masa. Eso es lo que nos dice la ecuación de arriba. Dos, aun cuando un cuerpo, dice, se encuentra en reposo relativo, posee, como ya le había dicho, ¿no? Hace un momento, posee energía en reposo. Esa energía también se llama energía de existencia, ¿no? Tres, debido a esa equivalencia, masa en reposo, energía en reposo, esa equivalencia no relativista, vuelvo a repetir, un kilogramo debe tener su equivalente en unidades de energía, ¿no? La unidad de masa, que es el kilogramo, debe tener su equivalente en joule. Y eso es lo que pueden leer ahí, ¿no? Un kilogramo es igual a 9 por 10 a la 16 joule. Eso sale de la fórmula de arriba, ¿no? Si en la fórmula que está arriba yo reemplazo la masa a un kilogramo y la rapidez de la luz es 3 por 10 a la 8, lo elevo al cuadrado y eso nos da 9, pues, ¿no? 9 por 10 a la 16 joule, ¿no? Al reemplazarlo en la fórmula de arriba, ¿no? Entonces un kilogramo, hasta un gramo, inclusive un miligramo, tiene una gran cantidad de energía, como pueden ver, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, esta relación de equivalencia masa energía es no relativista, es decir, masa en reposo, energía en reposo. Esto se generaliza también para el caso relativista, ¿no? Esta misma ecuación es válida, pero cuando ya la masa es relativista y la energía es relativista, ¿no? Es decir, cuando el cuerpo tiene movimiento rápido, también vale esto, ¿no? ¿Ya? Y ese es el siguiente punto, ¿ya? Veamos el siguiente punto. Energía total relativista. También se puede llamar a esto relación masa-energía relativista, ¿no? La energía entonces es afectada también por el movimiento rápido, de acuerdo a esta ecuación. Miren, ahí está claro que se cumple la misma relación, pero la masa es relativista, entonces la energía es relativista. Entonces se reemplaza la masa relativista ahí y queda así. Lo que está arriba, m sub 0 por c cuadrado, es la energía en reposo, ¿no?
que va aumentando con la velocidad, ¿no? La energía en reposo va aumentando con la velocidad. O sea, esto que está acá arriba es la energía en reposo. Entonces, esta ecuación tiene varias partes, ¿no? Primero, lo que le dije, ¿no? La relación de equivalencia de masa energía relativista se sigue cumpliendo. Y también nos dice, pues, que la energía aumenta con el aumento de la rapidez, ¿no? Está claro entonces lo que está escrito ahí. M es masa relativista, M sub 0 es masa en reposo, B es rapidez del cuerpo. Ojo, pero esto no olvidar es energía total, ¿ah? Que hay que diferenciarle de energía cinética, que se corresponde al movimiento nada más, energía cinética traslacional, para ser más exacto. Entonces, cuando uno quiere expresar energía cinética traslacional, hay que restar la energía de existencia o energía de reposo, ¿no? O sea, por esa razón se escribe así, ¿no? Diferencia de las masas por C al cuadrado. O sea, lo que está arriba es energía cinética más energía en reposo, ¿no? O energía de existencia, ¿no? Lo que está arriba. Cuando de ahí se despeja la energía cinética, queda eso que ven ahí, diferencia de masas por C al cuadrado. Una observación importante acá, miren. Cualquiera que sea el relativista o no la situación, ¿no? Inclusive cualquiera puede ser el tipo de cambio de energía, ¿no? Existe una relación de conversión base-energía, ¿no? Así sea relativista o no, ¿ah? Y cualquiera puede ser la forma de energía también, inclusive, ¿no? Entonces hay una relación general de conversión masa-energía. Cualquiera puede ser la forma de energía, ¿no? Inclusive relativista o no relativista, ¿no? Y se expresa así en general, miren. Si en un experimento, por ejemplo, se tiene que una cantidad de masa se transforma en energía o una energía se transforma en una cantidad de masa, entonces esa relación que convierte la masa en la energía o la energía en la masa es lo que ven ahí abajo. Veamos un ejemplo de esto último, ¿ya?
Veamos un ejemplo. Vamos nuevamente a los ejercicios. El número 4. Número 4 sigue, ¿no? Dice, de acuerdo con la teoría de la relatividad, por supuesto, la masa, la energía es equivalente a la masa, eso es lo que acabamos de ver. Si la energía dice de fisión de un núcleo, ¿qué significa fisión? Significa desintegración, o sea, significa romper un núcleo atómico. Dice que se rompe un núcleo atómico con, o sea, debe decir así para aclarar, vamos a aclarar esta redacción, ¿ya? La energía de fisión de un núcleo atómico, la energía como, la energía liberada, debería decir, ¿no? Si la energía liberada en la fisión de un núcleo atómico es, ¿no? 180 megaelectronvoltios, vamos a poner acá, ¿ya? Si la energía liberada para que se entienda, pues, ¿no? La redacción no está adecuada, no es la adecuada, ya. Ahora sí ya se entiende más, ¿no? En la fisión de un núcleo, acá vamos a poner un ratito, acá vamos a corrido acá, y ahora sí, ya. Entonces la energía que se libera es la que le están dando de dato ahí, 180 meg, ¿no? Megs, M significa mega, y E minúscula, V mayúscula significa electrón voltio, ¿ya? Eso lo vamos a estudiar ahorita en la otra parte de física moderna. Un electrón voltio es una unidad de energía atómica, ¿ya? Se denota con el símbolo E minúscula y V mayúscula, y su equivalente en Joule es 1,6 por 10 a la menos 19 Joule, ¿ya? Se llama electrón voltio, ¿ya? E minúscula, V mayúscula, ¿ya? Bueno, C siempre le van a dar, ¿no? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, ¿qué le están pidiendo? Le están pidiendo la masa que se convierte en esa energía, ¿no? O sea, ¿qué masa se convierte en esa fisión nuclear en energía? ¿Qué masa se libera como energía, ¿no? Y ese dato ya lo conocemos, pues la energía liberada, ¿no? Ya, entonces aquí, eh, una imagen, un ejemplo de la fisión nuclear. Para romper un núcleo, para romper los núcleos se utilizan neutrones, ¿no? Pero los neutrones tienen que viajar con gran velocidad, tienen movimiento rápido. Y esto es un fenómeno relativista en realidad, ¿no? Debido a la gran velocidad que tienen los neutrones, al impactar en un núcleo atómico, bueno, tienen gran velocidad, tienen gran energía, entonces el núcleo se desintegra. Y en esa desintegración se llama fisión nuclear. Entonces, cuando se desintegra el núcleo, entonces va a haber una masa que puede ser pequeña, una masa que se va a transformar en energía. Es decir, la fisión nuclear, que es lo que que es lo que se, que es lo que se, es uno de los procesos que se produce en los reactores nucleares, es precisamente una forma de obtener energía, ¿no? A partir de la masa, ¿no? Entonces, esa delta D M que ven ahí, esa masa se va a convertir, y puede ser pequeña, se va a convertir en una gran cantidad de energía, ¿no? Delta D, que es dato, ¿no? 180 mega electrón voltios. Entonces, aquí aplicamos la relación general que acabamos de estudiar de conversión masa-energía y vamos a calcular la masa. Pues despejamos la masa que se convierte en energía, delta D M, queda la energía liberada entre C al cuadrado, ¿no? Y reemplazamos simplemente 180, pero tiene que estar multiplicado por 10 a la 6, porque es mega, ¿no? Un mega significa factor de 10 a la 6, ¿no? 180 por 10 a la 6
electronvoltios, porque es mega, bueno. Y al costado hay que poner el factor de conversión. Como esto va a salir en kilogramos, el electronvoltio hay que convertirlo a joule, ¿no? Así que un electronvoltio es 1,6 por 10 a la menos 19 joule, y ya lo de arriba queda en joule, ¿no? Lo de abajo sí está en metro por segundo, ¿no? Al cuadrado, ¿no? 3 por 10 a la 8 metros por segundo al cuadrado. Y eso va a salir exacto, ¿no? Porque miren ahí, 18 entre 3 es entre 9, ¿no? Porque abajo es 9. 2 por 1,6, 3,2. El factor de 10 ahí al toque nos va a dar 10 a la menos 28, es el factor de 10. Kilogramos, ¿no? Como es una masa bien pequeña, a pesar de ser una masa bien pequeña, produce una gran cantidad de energía, miren. Por eso los reactores nucleares son también medios para generar energía, ¿no? Energía eléctrica. Las centrales termonucleares, entonces, generan energía eléctrica en otros países, como, ¿no? Por ejemplo, como Japón, ¿no? Energía eléctrica, ¿no? Por el fenómeno de la inducción electromagnética, pero el medio es la, o el fenómeno inicial es la fisión nuclear, ¿no? Pues eso es la fisión nuclear. Ese es el significado. Entonces, el cálculo puede ser sencillo, pero como pueden ver, tiene gran aplicación práctica, eso que están viendo ahí. Así como las centrales hidroeléctricas nos proporcionan masivamente energía eléctrica a las ciudades, también hay centrales termonucleares que, mediante este proceso de fisión nuclear, proporcionan gran cantidad de energía, ¿no? Que por medio de la inducción electromagnética es energía eléctrica, ¿no? Bien, entonces hasta aquí hemos estudiado, este es un fenómeno también relativista, hasta acá hemos estudiado la teoría de la relatividad especial. Ahora estudiamos la otra teoría que se desarrolló paralelamente a la teoría de la relatividad especial. Su nombre original fue teoría de los cuantos, ¿no? Después se le llamó ya física cuántica o mecánica cuántica, ¿no? Ya, entonces pasemos a la teoría nuevamente, ¿no? Del mismo modo que la teoría de la relatividad especial surgió al resolver el problema de que no existía, pues, sistema de referencia absoluto, sino relativo, ya que cuando se consideraba sistema de referencia absoluto, un mismo fenómeno no podía ser explicado con las mismas leyes de la física, ¿no? Entonces, esa inconsistencia la resolvió Albert Einstein. Ahora, lo mismo pasó para en la física de los cuantos, o teoría de los cuantos, que hoy se llama teoría cuántica. La teoría
antiguas de Newton, de la luz y de otros físicos, Huygens también, en particular la teoría ondulatoria de la luz antigua, condujo pues también al el problema de que el comportamiento de la luz emitida por los cuerpos calientes nos conducía a absurdos, ¿no? O sea, según la teoría ondulatoria antigua de la luz, ¿no? Predecía pues que la energía de un cuerpo caliente, ¿no? Por ejemplo, en la región del ultravioleta, ¿no? Debía emitir energía cada vez más grande, o sea, infinita, ¿no? Lo cual era contrario a las observaciones experimentales, ¿no? Entonces, para resolver ese problema, se tuvo pues que revisar las teorías de la luz antiguas y se llegaron a unificar, ¿no? Con esa unificación y con la unificación de las teorías antiguas de la luz, se contribuyó en parte nada más, por supuesto, porque primero fue la solución del problema de la luz, del comportamiento de la luz emitida por cuerpo caliente, ¿no? Primero se resolvió eso y después ya se propuso una nueva teoría sobre la naturaleza de la luz, ¿no? Y precisamente de eso, por ahí empezamos, ¿no? Como le dije, ya existían dos teorías antiguas del siglo XVII, ¿no? De, de comienzo del siglo XVII, ya se conocían dos teorías de la luz. Una se llamaba teoría corpuscular, propuesta por Newton, que fue la primera aceptada debido a la gran reputación científica de Newton. Bueno, entonces aceptaron que su teoría de que la luz está compuesta por muchos corpúsculos diminutos era correcta y debía entenderse así, ¿no? Sin embargo, rápidamente esta teoría no era conveniente para explicar fenómenos, algunos fenómenos, así que otro físico contemporáneo con Newton, astrónomo, Christian Huygens, propuso que la luz es un movimiento ondulatorio. Y esta teoría salvaba a la otra en algunos experimentos donde no podía explicarse, ¿no? El comportamiento de la luz, ¿no? Entonces esta teoría sí lo explicaba, ¿no? Lo que una no explicaba, la otra lo podía explicar. Llamada teoría ondulatoria. Sin embargo, con el tiempo esta teoría fue ganando mucho más credibilidad o fue más adecuada, a tal punto pues que, como vimos en la clase pasada, la luz se describía como una onda electromagnética. Pero surgió un problema, ¿no? Que cuando se estudiaron la luz emitida por los cuerpos calientes, cuanto mayor era la temperatura de un cuerpo, la energía se disparaba, era muy grande, ¿eh? Hasta el punto de que en la zona de la región ultravioleta, la teoría decía que la energía se disparaba hacia el infinito, ¿no? Lo cual pues no era una contradicción con las observaciones. Entonces, ese problema fue el que se resolvió, ¿no? Y fue Max Planck el que resolvió ese problema, diciendo pues que la luz no debe ser emitida o absorbida en forma continua como la vemos, ¿no? Sino en forma discreta, ¿no? O sea, en una especie de paquetes, ¿no? En forma discontinua. O sea, la luz es de naturaleza discontinua, no es de naturaleza continua como la vemos, ¿no? O sea, al ser emitida en forma discontinua, entonces la luz no es continua como la vemos. Eso fue el, el postulado, pues, que resolvió esas paradojas, ¿no? Y a raíz de ese postulado, Albert Einstein propuso, después de ese postulado, gracias a ese postulado, Albert Einstein unificó las teorías antiguas
y propuso la teoría de la dualidad de la luz, ¿no? La cual dice que la luz está compuesta por cuantos, una especie de paquete, ¿no? De energía, ¿no? Que se comportan, en algunos experimentos se comportan como onda y en otros experimentos se comportan como partícula, o sea, como corpúsculo. Y esa es la naturaleza dual de la luz. Por eso se llama teoría de la dualidad. Entonces eso es lo que hay que agregar, ¿no? En algunos experimentos la luz se comporta como onda, en otros experimentos la luz se comporta como partícula. Pero esta teoría fue eh, propuesta gracias a este principio, ¿no? Si no, nunca se hubiera propuesto, ¿no? Principio de Planck. La luz es emitida o absorbida, dice, en cuantos discretos, cuya energía es directamente proporcional a la frecuencia, ¿no? Vamos a representar con estos paquetes de ondas, vamos a representar a los fotones. Se le llamó cuantos inicialmente, ¿no? Después ya se le llamó fotones, ¿no? Entonces, matemáticamente la energía de uno de esos paquetes, o sea, de un fotón, es directamente proporcional a la frecuencia de la onda asociada al fotón, ¿no? F es la frecuencia de la onda asociada al fotón. Y H se llama constante Planck, tiene el valor de 6,63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Es muy pequeña, como pueden ver. Observaciones sobre esta ecuación. Como la frecuencia es C sobre la longitud de onda, la ecuación anterior se puede escribir de manera equivalente así, o sea, inversamente proporcional a la longitud de onda, ¿no? Asociada al fotón, pues, cuando éste se comporta como onda, por supuesto. C ya saben que es la rapidez de la luz en el vacío, ¿no? Ahora, estas ecuaciones se pueden graficar, ¿no? Si se grafica la energía del fotón en función de la frecuencia, como son directamente proporcionales, la gráfica es una línea recta, pues, ¿no? Inclinada. Eso que ven ahí es que la energía es proporcional a la frecuencia, ¿eh? Y si se grafica la energía del fotón en función de la longitud de onda, la gráfica es así, es esta curva que indica que la energía varía proporcionalmente o inversamente proporcional a la longitud de onda, ¿no? Ahora, a escala atómica, la unidad de energía se llama electronvoltio. Ese es el símbolo, ¿no? E minúscula y V mayúscula. Y la equivalencia con los joules, la que ven ahí, ¿no? Un electronvoltio es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 joules, ¿no? El electronvoltio entonces se define como la energía que adquiere un electrón cuando es acelerado por un voltaje de un voltio, ¿no? Cuando es acelerado por un voltaje de un voltio.
el trabajo que recibe un electrón es igual a la energía que adquiere, ¿no? Energía cinética que adquiere. Es la carga del electrón por el voltaje, ¿no? Si este voltaje es de 1 voltio, al reemplazar ahí la carga del electrón 1,6 por 10 a la menos 19, se obtiene 1,6 por 10 a la menos 19 joule, ¿no? La carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Eso multiplicado por 1 voltio le da 1,6 por 10 a la menos 19 joule, ¿no? Ya que se está reemplazando la carga del electrón 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y esto es la unidad, esto se iguala a 1, ¿no? ¿Uno qué? Un electrón voltio, que es la unidad de energía a escala atómica. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si son 100 voltios? Serán 100 electrón voltios la energía, será 100 electrón voltios. Si es 1000, 1000 voltios el voltaje, la energía en electrón voltio es 1000 electrón voltios. O sea, no necesita, en otras palabras, estar reemplazando la carga del electrón, ¿no? 1,6 por eso la menos 19 coulomb, porque basta esa equivalencia, ¿no? Si el voltaje es 1000 voltios, la energía equivalente es 1000 electrón voltios. También hay una unidad de longitud a escala atómica. Ya, pero antes de eso, si ya hemos visto la constante Planck también se puede escribir en electrón voltio por segundo. Miren, el valor es 4,14 por 10 a la menos 15. Como le dije, también hay una unidad de longitud a escala atómica, se llama Angstrom. La unidad de longitud a escala atómica es el diámetro de un átomo de hidrógeno y se llama Angstrom. El diámetro de un átomo de hidrógeno es aproximadamente 10 a la menos 10 metros y eso se define como Angstrom. Un Angstrom es 10 a la menos 10 metros. El Angstrom se denota con una A mayúscula y una o un cero arriba, ¿no? Acá abajo también se puede poner, ¿no? Aquí se puede, esto se pone acá. Bueno, aunque ya está explicado bien, ¿no? Ya no es necesario, ¿no? Está bien explicado ahí. Ya, sigamos avanzando. Bien, uno de los primeros fenómenos que se pudo explicar con estos principios fue el efecto fotoeléctrico, ¿no? Que consiste en que ciertos metales emiten electrones cuando sobre ellos incide luz o radiación electromagnética. A los electrones emitidos se les llama fotoelectrones. Por ejemplo, veamos el concepto primero, ¿ya? Si tenemos un metal, es un metal y sobre el metal lo iluminamos con luz roja. La luz roja es de baja frecuencia, ¿no? En el espectro electromagnético. Por más intensa que sea, no se observan fotoelectrones. En cambio, si el mismo metal se irradia con luz violeta, que es de alta frecuencia, se observan fotoelectrones. Entonces, esto nos lleva a la conclusión, a la primera observación, de que el efecto fotoeléctrico depende de la frecuencia de la radiación incidente, ¿no? De eso depende. Ahora, el número de fotoelectrones, cuando ya se manifiesta el efecto fotoeléctrico, es proporcional a la intensidad de la radiación. Es decir,
A mayor intensidad que de la luz violeta, por ejemplo, mayor va a ser el número de fotoelectrones. A eso se refiere. Así que estas cantidades son directamente proporcionales, ¿no? Y eso se ve en la gráfica que está ahí, ¿no? Ya, este es el concepto entonces del efecto fotoeléctrico. La explicación analítica la proporciona la llamada ecuación fotoeléctrica. ¿Qué es la ecuación fotoeléctrica? Es simplemente una consecuencia de la ley de conservación de la energía en el sistema fotón-metal, ¿no? De toda la energía del fotón, mira, la energía del fotón que llega al metal se divide en dos partes. Una parte la absorbe, una parte de la energía del fotón la absorbe los electrones para adquirir energía cinética. Y la otra parte el metal para realizar trabajo en ionizarse. Así que la energía de un fotón, H por F, según la ecuación de Planck, debe ser igual a la energía cinética de los fotoelectrones, que debe ser máxima, más la función trabajo del metal, que debe ser mínima, ¿no? La función trabajo phi del metal, así se va a denotar con phi, se define como la energía mínima que debe tener un fotón incidente para extraer un electrón del metal, ¿no? Y se escribe también como la ecuación de Planck, así H por F sub 0, donde F sub 0 se llama frecuencia umbral, que es el valor mínimo de la frecuencia asociada al fotón incidente, ¿no? Como la función trabajo es un valor mínimo, está claro eso ahí en la ecuación fotoeléctrica de arriba, entonces la energía cinética de los fotoelectrones tiene que tener un valor máximo, ¿no? Por eso ahí aparece arriba como energía cinética máxima. Observaciones acá, ¿no? La primera es que la función trabajo depende de la naturaleza del metal. Todos los metales tienen diferente función trabajo. Cuanto mayor sea la función trabajo de un metal, mayor es su resistencia a ionizarse. Es decir, el metal se resiste más a emitir electrones. Cuanto menor sea, más fácil emite electrones. Ahora, la función trabajo también se puede escribir así, ¿no? En función de la longitud de onda. Y esa longitud de onda, lambda sub cero que está abajo, se llama longitud de onda umbral. Y corresponde al valor máximo, porque si la frecuencia es mínima, la longitud de onda umbral es máxima. Ahora, se puede graficar la energía también del fotoelectrón en función de la frecuencia. Se muestra a continuación. Para una frecuencia cero, no hay pues efecto fotoeléctrico. Tiene que haber una frecuencia umbral diferente de cero, a partir del cual se manifiesta el efecto fotoeléctrico. Y la gráfica es esa línea recta inclinada de rojo que ven ahí, que es la gráfica de esa ecuación. Entonces, a partir de ahí se cumple, se manifiesta el efecto fotoeléctrico. Antes no, ¿ah? Antes el electrón, la recta se puede prolongar hacia atrás y la energía para valores inferiores a la frecuencia umbral va a ser negativa, ¿no? La energía del electrón va a ser negativa, significa que el electrón está ligado al átomo, porque la energía de los electrones en los átomos es negativa, ¿no? El electrón continúa ligado al átomo. Ahora, también esa ecuación de la energía cinética se puede escribir así, miren. H, que es la constante por diferencia de frecuencia. Esto significa que si la frecuencia del fotón incidente es mayor o igual que la frecuencia umbral, la energía cinética es mayor o igual que cero, es decir, hay fotoelectrones. En caso contrario, no hay, pues. No hay fotoelectrones, los electrones continúan ligados a los átomos. Ya, hasta aquí podemos ver algunos ejercicios más. A ver, veamos dos ejercicios más antes de seguir avanzando. El 5 y el 6, ¿ya? Veamos, a ver, el 5 es de proposiciones. La longitud de onda umbral de E600, de un metal, por supuesto, E600 nanómetros, ¿no? Cuando este se ilumina con longitud de onda de 400, dice indique nanómetros, indique verdadero o falso, o sea, es el efecto fotoeléctrico, ¿no? Uno, se produce ese efecto fotoeléctrico, vamos a decir cierto.
Para que se manifieste el efecto fotoeléctrico como acabamos de ver ahorita, la frecuencia de la radiación incidente debe ser mayor o igual que la frecuencia umbral. Si ahí reemplazamos que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda, en ambos lados se va a eliminar C, ¿no? Se va a eliminar C. Y de ahí se deduce que para que se manifieste el efecto fotoeléctrico, la longitud de la radiación incidente, la longitud de onda, debe ser menor o igual que la longitud de onda umbral. Y si observamos los datos que están arriba, como la longitud de onda umbral es 600 y la longitud de onda de la radiación incidente es 400, 400 es menor que 600, bueno, entonces se produce el efecto fotoeléctrico verdadero. Bueno, la 2 es la negación, ¿no? Dice no se produce, falso, bueno, falso. La 3 dice la energía del fotón es aproximadamente 3,1 electronvoltios. Bueno, acá utilizamos la ecuación de Planck nada más, H sobre C, pero en función de la longitud de onda, por supuesto, reemplazamos arriba los datos que están en el enunciado, 6,62 por 10 a la menos 34, 3 por 10 a la 8. Como está en nanómetro, para pasarlo a metro hay que multiplicarlo por 10 a la menos 9. Y esto lo multiplicamos también para que quede pues en electronvoltio. Como esto va a salir en joule, un electronvoltio equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 joule. Entonces acá abajo tenemos que poner 1,6 por 10 a la menos 19 joule, ya que la respuesta tiene que estar en electronvoltio, ¿no? Así que joule arriba, los joules se tienen que cancelar, pues, y queda en electronvoltio, ¿no? Y esto da casi aproximadamente 3,1, ¿no? Electronvoltio. Esto es verdadero entonces, ¿no? Esa es la respuesta. ¿Verdadero, falso, verdadero? Veamos ahora la número 6, que también es de la ecuación del efecto fotoeléctrico, ¿eh? Ecuación fotoeléctrica, ¿no? Número 6 dice una radiación de frecuencia 3 por 10 a la 15 Hz, ¿no? Incide sobre un metal de función de trabajo 2 electronvoltios. Determine la energía cinética máxima de los fotoelectrones. Bien, acá nuevamente el efecto fotoeléctrico incide en una superficie de radiación y se emiten electrones, ¿no? De la ecuación fotoeléctrica escribimos así la ecuación fotoeléctrica. Energía cinética de los fotoelectrones, energía del fotón menos la función trabajo, reemplazamos los datos. Ojo que se reemplazan en el primer término lo que están arriba. Constante de Planck, esto se dice 63 por 10 a la 34, 3 por 10 a la 15 la frecuencia. La función de trabajo es 2 electronvoltios, pero tienen que estar en joule, así que aquí escribimos, transformamos electronvoltio joule. Un electronvoltio es 1,6 por 10 a la menos 19 joule, por eso se multiplica por 1,6 por 10 a la menos 19 joule. Y ya todo queda en joule, ¿no? Esto sí es una simple resta, así que da 1,6, 1,66, ¿no? Por 10 a la menos 18 joule. Esa es la energía. Entonces ahí pueden comprobar, ¿eh? Que sale 1,66 por 10 a la menos 18 joule, ¿no? Bien, entonces veamos ahora más sobre efecto fotoeléctrico y para culminar ya.
y también otro fenómeno llamado producción de rayos X, ¿no? Terminemos con el efecto fotoeléctrico. Veamos el experimento del efecto fotoeléctrico, ¿no? Consideremos en qué consiste. Consiste en donde se verifica en un tubo de alto vacío. Dentro del tubo hay muy poco aire, casi vacío. Tubo al vacío. Dentro del tubo hay dos placas metálicas. A veces se le llama una cátodo, la negativa, la positiva, ánodo. Por fuera están conectadas a una fuente de voltaje, ¿no? Ahí pueden ver el polo negativo conectado a la placa de la izquierda, el polo positivo a la placa de la derecha, ¿no? Se hacen incidir fotones. También se conecta un amperímetro, ¿no? Eso que ven ahí es un amperímetro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La, la aguja del amperímetro marca, se, se mueve, ¿no? O sea, significa que hay corriente. La corriente no es cero, ¿no? ¿Ven? Entonces, en esta figura, que vamos a llamarle A, los fotones, para comprobar de que los fotones extraen electrones, es decir, hay fotoelectrones, debe detectarse corriente en el amperímetro, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Se detecta corriente, quiere decir que se están emitiendo electrones, ¿no? Que al viajar hacia la otra placa positiva, hace que el amperímetro marque corriente. Así se comprueba el efecto fotoeléctrico, ¿no? Ahora, esos electrones, fotoelectrones acelerados se pueden desacelerar, ¿no? Para ello se invierte la polaridad, miren, ahora es polo positivo la placa a la izquierda, negativo la de la derecha, ¿no? Nuevamente se hace incidir fotones, nuevamente se emiten electrones, pero como se ha invertido la polaridad de la placa, debido a la repulsión eléctrica entre la carga negativa de los electrones y la carga negativa de la placa, entonces los electrones van a ir desacelerándose, ¿no? Así que en esta figura B, al invertir la polaridad en la fuente de voltaje, los fotoelectrones son desacelerados y se detienen antes de llegar a la placa negativa. La energía mínima, o el voltaje mínimo, perdón, para que la energía cinética sea cero, justo cuando llegan a la otra placa, a la placa negativa, para que la energía cinética final sea cero, ese voltaje mínimo se llama voltaje potencial de frenado, ¿no? Y por el teorema del trabajo en energía, se escribe que el trabajo recibido por los electrones, que es la energía cinética que adquieren, la energía cinética inicial que adquieren, por el teorema del trabajo en energía, entonces el trabajo es energía cinética final, que es cero, menos la inicial, que es la que adquieren los fotoelectrones. A la izquierda la carga del electrón es negativa, con el otro negativo se cancela, así que queda esa relación que ven ahí. Así que en la ecuación fotoeléctrica se puede reemplazar la energía cinética de los fotoelectrones igual a la carga del electrón, la magnitud de la carga del electrón por el potencial de frenado, ¿no? Veamos un ejemplo con esto. El 7.
Dice, en un experimento para determinar la función trabajo de un metal se utiliza radiación de longitud de onda 600 nanómetros. Luego se utilizó radiación de longitud de onda 200 nanómetros. Acá parece que hay un... Todo está bien, ¿no? Sí, está bien. Todo está bien. Y se observó que el potencial de frenado fue 4 veces el valor inicial. Determina el voltaje de frenado inicial y la función de trabajo del metal. Le dan la constante Planck en electronvoltios por segundo. Veamos la solución. Podemos poner la misma imagen del efecto fotoeléctrico. Aquí, como la polaridad se ha invertido, la placa B que está a la derecha tiene carga negativa y va por la repulsión eléctrica, los fotoelectrones se van a desacelerar, ¿no? Y el primer dato es 600 nanómetros, dice, ¿no? Y hay un potencial de frenado, ¿no? Se escribe la ecuación fotoeléctrica H por C entre lambda 1 igual a la energía cinética del fotoelectrón más la función de trabajo del metal, que es uno solo, ¿no? El metal A, que está a la izquierda, es uno solo. Se reemplaza ahí la energía cinética igual a la carga del electrón por el potencial de frenado y queda esa suma igual a 2. Cuando se evalúa ya no se reemplazan los datos y queda 2 electronvoltios. Ahora se hace lo mismo, pero para otra longitud de onda, 200 nanómetros, pero el voltaje ahora es 4 veces. El voltaje frenado es 4 veces, o sea, 4 veces V sub 0. Otra vez la ecuación fotoeléctrica se escribe, se reemplaza la energía del fotoelectrón E por 4 veces el potencial de frenado y va a quedar así ahora al reemplazar los datos del H y también de la rapidez de la luz y de la longitud de onda en metros, tiene que estar. Sale 6 ahora, ¿ven? Entonces tenemos dos ecuaciones, fácil se resuelven esas dos, se puede restar primero, la segunda menos la primera se resta y se obtiene el potencial de frenado 4/3 de voltios, ¿no? Y al reemplazar este valor en cualquiera de esas ecuaciones 1 y 2 se obtiene la función trabajo, ¿no? Sale 2/3 de electrón voltio. Y esas son las respuestas. Veamos lo último ya. Otro fenómeno, producción de rayos X, ¿no? Producción de rayos X. Es el proceso inverso al efecto fotoeléctrico, ¿no? También es un tubo al vacío. Tiene dos placas, una positiva y una negativa, llamadas ánodo y cátodo. Hay un voltaje grande acá. Debido a que el voltaje es bien grande para producir rayos X, voltaje bien grande, se emiten electrones de alta energía, ¿no? Así que cuando colisionan en el ánodo, se emite una radiación altamente penetrante, de alta frecuencia, llamada rayos X. Ahora, los electrones son acelerados desde el cátodo hacia el ánodo. Y para que se produzca entonces, el voltaje acelerador debe estar comprendido entre 10.000 y 100.000 voltios. Como el voltaje es grande, como pueden ver, el cátodo se calienta y los electrones se liberan por disipación de calor, debido a que una gran cantidad de calor, entonces se llaman termoelectrones. La ley de conservación de la energía exige que la energía de los electrones emitidos debe ser igual al trabajo que reciben, y eso con esa energía puede crearse un fotón de rayos X, pero también puede ser con una fracción, ¿no? Una fracción menor que 1. Y ese es el ejemplo que se muestra en el último ejercicio.
el número 8, ¿no? Se tiene, dice, un tubo de rayos X que se aceleran con un voltaje de 30.000 voltios. Si durante el frenado dice el 80%, ¿ves? Es una fracción de la energía de los electrones se transforma en radiación X, determina la longitud de onda de los rayos X. Este es el tubo de rayos X. Es lo mismo que se explica ahorita, se emite radiación X, pero ahora la conservación de la energía dice que es solo un 80% de la energía que la energía que reciben los electrones o el trabajo que reciben los electrones. Con eso nada más eh, se crea un fotón de rayos X, así que es igual a la energía del fotón de rayos X, que también se puede escribir así, ¿no? H por C entre longitud de onda. Se despeja la longitud de onda, queda 10 por H por C, abajo queda 8 por el trabajo de la batería, ¿no? De la fuente de voltaje, que es carga por voltaje. Entonces, si el voltaje de la fuente de voltaje, el voltaje acelerado es 30.000 voltios, o sea, 3 por 10 a la 4, la energía será en el electrón voltio 3 por 10 a la 4. Por eso abajo ya no necesitamos poner la carga del electrón, 3 por 10 a la 4, electrón voltio. Y eso da 5 por 10 a la menos 11 metros. Ahora, como un angstrom es 10 a la menos 10 metros, entonces eso va a quedar 5 por 10 a la menos 1 angstrom, o sea, 0,5 angstrom. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Y las claves de los ejercicios propuestos, la 1 es la D, la 2 es la C, la 3 es la A, la 4 es la C, la 5 es D, 6 es B y 7 es A, ¿no? 7 es A. Gracias por su atención, entonces será hasta la próxima clase que repaso.